Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes en esta oportunidad y poder tocar un punto muy específico de un enunciado de carácter lingüístico pues que se encuentra en la escritura. La escritura es una obra de carácter literario que se hace a través de las traducciones lingüísticas. Como ya he dicho en otra oportunidad, quien le dio la autoridad a la teología de poder explicar escrituras de carácter lingüístico que necesitan la aplicación estricta de las reglas lingüísticas. Sabemos que la lingüística es la ciencia que estudia las lenguas y por consiguiente, cuando se hicieron las traducciones de los idiomas originales a nuestro idioma, al idioma español, al idioma que nosotros conocemos como el castellano, se utilizaron reglas lingüísticas a través de enunciados. Los enunciados lingüísticos son aquellos que afectan la correcta adecuación, la correcta interpretación, el correcto discernimiento y por consiguiente necesitan una aplicación lingüística para poder ser entendido. Bien, en esta oportunidad vamos a estar hablando, quiero hablar un poco sobre Romanos capítulo 6, en el verso 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte. Sabemos que dice después, mas la dádiva de Dios es vida eterna, pero me gustaría enfocarme un poco en esa evidencia de que la paga del pecado es muerte. Bueno, cuando nosotros vemos la evidencia, vemos que la muerte proviene del pecado. Está diciendo que todo aquel que está en el pecado recibe una paga y dice que es muerte. Curiosamente, Gálatas 3:22 dice que la escritura lo encierra todo bajo pecado. Quiere decir, usando correctamente la lingüística, la preposición bajo implica una dependencia, se subyuga la información. Está diciendo que la escritura lo encierra todo o depende de el pecado. La escritura es el resultado de una información errónea. Por eso Pablo decía allá en 2 Corintios capítulo 12, versículo 4, que lo que él escuchó en el paraíso, en el cielo, como tú le quieras llamar, el tercer cielo, dice que fueron palabras inefables. Inefable significa inexplicable, inenarrable. Pablo decía que no les es dado al hombre expresar. Esa es la definición de inefable. Entonces Pablo usa el recurso del error, del pecado, y de esa manera en 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo dijo que lo había recibido en el cielo, en el tercer cielo, pero inefablemente. Entonces pone el fundamento bajo la inefabilidad. Por eso dice que la escritura, que es el mismo fundamento, lo encierra todo bajo pecado. Pero ¿qué implicación, qué significa entonces esa muerte que de acuerdo a la evidencia de Romanos 6:23 da el pecado? Dice, porque la paga del pecado es muerte. Cuando tú le preguntas o cuando tú piensas un poco en esa información, inmediatamente se posiciona de tu mente los dogmas derivados de una sentada filosófica, de un concilio donde llegaron a conclusiones de carácter teológicas y no lingüísticas. Y te dijeron que esa muerte es la separación de tu espíritu con Dios. O te dijeron que la Biblia habla de tres tipos de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y pues la muerte que es cuando ellos dicen que te quedaste eternamente en un lugar de perdición. Pero la evidencia no está hablando de eso. La evidencia dice que la paga del pecado es muerte, pero si habla del pecado está hablando de la escritura, porque la escritura es quien encierra todo bajo pecado. Está diciendo que todo el que llega a la escritura dice que recibe como paga el pecado, aunque está hablando y poniéndose en una contraposición a un creyente y a un incrédulo. Dice que por un lado hay uno que llega al pecado, Romanos 2:12, todos los que sin la ley han pecado. Dice que sin la ley también perecerán, y cuando tú ves la evidencia en el verso 15 de Romanos 2, dice que perecen en sus propios razonamientos. Esa no es muerte. Ahí no está hablando de muerte. Hay una diferencia conceptual entre muerte y perecer. Tú tienes que buscar la información. Dice entonces después
que los que bajo la ley han pecado, es decir, que llegan a la Escritura, pero bajo una ley, fíjate qué interesante, y esa ley es carne y sangre, que es la forma correcta de llegar ahí, dice que esos, por la ley, por esa ley con la cual llegan al pecado, serán juzgados. Pero juzgar significa aclaración. Por eso en el versículo 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Entonces tú tienes que entender algo, que aquel que ha recibido muerte de parte del pecado, en la evidencia de Romanos 6:23, es uno que ha recibido no una muerte de carácter como la religión lo pinta, lo presenta, una separación, es todo lo contrario. Ahora vamos a ver esa información desde un punto de vista muy contextual. Dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Para qué sirve la muerte? ¿Cuál es el propósito de la muerte? Bueno, cuando tú vas a la carta de Pablo a Hebreos, algunos dirán, esa carta no es de Pablo. No estamos en ese tema, podemos hablar otro día. Capítulo 9, en el versículo, déjame ver, creo que es el versículo 17, dice, porque el testamento con la muerte se confirma. Nota que ahí aparece la muerte. El Evangelio no te habla de 2 ni de 3 tipos de muerte, te habla de una muerte, una sola muerte. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No está hablando de muerte física, estamos hablando de una doctrina. Dice que la paga del pecado es muerte y Hebreos 9:17, establece que para que el testamento se confirme se necesita la muerte. Dice en el capítulo 9, verso 17 de Hebreos, que el testamento, es decir, el espíritu, con la muerte se confirma. El testamento con la muerte se confirma. Ahora, mira qué interesante, estamos en Hebreos capítulo 9, en el versículo 17. Luego dice, pues no es válido, ¿qué no es válido? El testamento, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Se necesita que el testador, que es el que confirma, esté muerto. Recapitulando, la paga del pecado es muerte y dice que la muerte sirve para confirmar el testamento, es decir, el espíritu. Por eso es que cuando tú vas a Hebreos capítulo 6, versículo 7, dice que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pero ¿quién es esa muerte que tiene la capacidad, en primer lugar, de confirmar el testamento y por el otro de justificarte del pecado? Esa es la importancia de conocer el contexto. Dice que la paga del pecado es muerte. En esta oportunidad te voy a hablar de quién es la muerte y en el otro programa, o en otro programa, te voy a explicar quién es el pecado. La muerte, vamos a verlo de una manera contextual en Romanos capítulo 16, verso 25. Romanos 16, 25. Estoy tratando de usar rápido esto para no para no caer en ningún error. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 16 en el verso 25. Dice literalmente, verso 25. Perdón. Estaba en Hechos. Hechos no es ni siquiera doctrina. Dice, y al que puede confirmaros, confirmar o fortalecer son sinónimos. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Recuerda que dice Hebreos 9:17 que el testamento con la muerte se confirma. Y tú te preguntas, ¿y quién es el que confirma? Te está diciendo Romanos 16:25 que el que confirma es, Pablo dice, mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Quiere decir que la paga del pecado es muerte. Esa muerte te sirve para confirmar el testamento, para ser justificado del pecado, porque esa muerte en realidad es Cristo. De una manera contextual, la evidencia te dice que si tú confirmas el testamento a través de la muerte, y el que confirma es la predicación de Jesucristo usando el fundamento de pecado, porque Pablo dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio. Pero ya sabemos que lo que Pablo escribe, lo escribe inefablemente.
Y cuando lo escribe inefable, lo que encierra la escritura, el resultante que es la escritura, encierra todo bajo pecado. Y dice que el pecado lo que hace es dar como paga la muerte. Por eso Pablo dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Quiere decir que la muerte es Jesucristo. Eso es lo que nos muestra la evidencia de carácter contextual. Si nosotros lo vemos desde un carácter teológico, vamos a empezar a decir, no, hermano, es que la muerte es por andar en pecado, nosotros fuimos separados de la gloria de Dios. Cuando en realidad dice que la paga del pecado es muerte. Esa muerte sirve para confirmar el testamento, pero dice también contextualmente que el que confirma a través de esa escritura o evangelio o fundamento de obras muertas, porque dice que viene del pecado, se llama Cristo. Es la predicación de Jesucristo. Así que goza esta información, porque la que viene después es una información todavía con mucha más gloria. Vamos a estar hablando quién es en realidad el pecado, que tiene la habilidad de darte como paga, como recompensa, como beneficio, una muerte que en realidad no es una muerte como la teología piensa, no es una separación, no es un morir eternamente, es una confirmación para que tú puedas confirmar el testamento, que es el Espíritu, para que tú puedas ser justificado del pecado, para que tú puedas resucitar de los muertos. O se te olvida que toda la vida has dicho que los muertos en Cristo resucitarán. Los muertos en Cristo. ¿Por qué los muertos en Cristo? Porque la muerte que el pecado te da sirve para confirmar, y el que confirma es la predicación de Jesucristo. Sígueme en mis canales YouTube, comparte estos videos si a ti te parecen pues interesantes. Estamos también en Instagram, estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Un saludo y espera un programa muy pronto.